Vamos a seguir con esta lección de Pablo, su vida y sus enseñanzas. Estamos ya en la recta final, quedan unas poquitísimas clases ya. Es para mí, ya las últimas clases para mí de Pablo ya son duras, porque uno ya empieza a despedirse de Pablo, el amigo con el que hemos estado caminando esta jornada ya tan larga. Y ahorita vamos a ver, entramos ya a la recta final donde la vida de Pablo se empieza ya a complicar. Se empieza ya a volver difícil. Ustedes saben que haciendo un poco de historia, de memoria de lo que vimos en las últimas clases, Pablo ya viene de regreso de su tercer viaje misionero, sabe que va a regresar a Jerusalén y que lo van a apresar ahí. Y eso es precisamente lo que sucede. Él va al templo, y me imagino que cuando Pablo va al templo en Jerusalén, iba con un espíritu de adorar al Señor, iba con un espíritu de adoración, y me recuerda este Salmo 84, que me gustaría leérselos esta mañana. Dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace ahí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor. Dios Todopoderoso, escúchame. Dios de Jacob, oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo, nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que confían en ti. Amén. Yo me imagino que cuando Pablo entra al templo, este era el espíritu que él traía. Pero desafortunadamente eso no es lo que sucede. Cuando los fariseos lo ven ahí y lo identifican, empiezan a hacer un complot contra él y se arma un alboroto ahí. No sé si recuerdan que Pablo es aprehendido por los judíos, que hacen realmente trataron de hacerle una lincha ahí, matarlo ahí mismo en el templo. Y Pablo es rescatado por el tribuno romano. Ustedes saben que junto al templo, aquí había una fortaleza romana al lado que se llamaba la Fortaleza Antonia. Y ahí es donde tenían una guarnición de soldados romanos que estaban siempre listos para apagar cualquier conato de rebelión o de desorden en el templo. Y Claudio Lisias, que veremos, por cierto, una carta de él en un momento, es el que lo rescata y lo saca de ahí, y después lo pone a hablar con los judíos. Pablo le dice: oye, ¿se me permite decir algo? Y empieza a hablar con los judíos, y ahí es donde empieza a darles su testimonio, su historia. Y Pablo menciona la resurrección, y al mencionar la resurrección se vuelve a armar el alboroto. Ustedes saben que los judíos tenían varias sectas. Tenían la secta de los saduceos y de los
Fariseos había otras, las principales eran esos, había celotes que eran los separatistas militares, estaban los esenios también a las afueras de Jerusalén, los que escribieron los rollos del Mar Muerto. Entonces había varias, y el cristianismo incluso se le consideraba una secta del judaísmo. Entonces en esto estaba Pablo y finalmente lo retira el tribuno y van a preparar a Pablo, lo amarran para darle una lección, para flagelarlo, con un flagrum que era realmente el mismo instrumento de destrucción que utilizaron contra Jesús antes de crucificarlo. Y cuando estaba en ese momento, Pablo dice: ¿se permite hacer esto a los ciudadanos romanos? Y el tribuno dice: ¿perdón? Déjame ir a hablar con mis superiores. Se dan cuenta de que Pablo es ciudadano romano, lo liberan, y esa es la situación en la que se encuentra Pablo en estos momentos. Una pregunta más, sí. Historia que de margen de contexto. Ajá. ¿Por qué se perseguía más en esa época a los cristianos, los romanos? ¿Los romanos a los cristianos? A los cristianos y no buscaban también lo mismo hacerle a los judíos. Sí, bueno, primero los judíos eran una fuerza bastante grande y había tensiones entre los judíos y los romanos, y a los romanos lo que les interesaba era guardar la paz, guardar el orden, esa era su prioridad. Por otro lado, en ciertas épocas los emperadores romanos reconocieron la religión judía como una religión oficial y les permitían ejercer su religión. Por el otro lado, a los cristianos se le consideraba una secta del judaísmo, entonces tenían cierta protección por ese lado. Pero por otro lado, cuando los romanos ya empezaron a rascar un poquito en las creencias cristianas, se dieron cuenta que eran exclusivistas con Dios, con su Dios, y por eso el término ateo fue un término que primero se utilizó contra los cristianos, porque los romanos eran sincretistas, es decir, al romano no le importa si agregas a Jesús en la lista de dioses a los que adoras, les molesta si excluyes a los dioses que ellos alaban, incluyendo el culto al imperio romano. Entonces, en la mayoría de las persecuciones que vamos a ver que vienen después, el crimen que se les atañe a los cristianos es el de rechazar el culto al emperador, principalmente. Y ese es lo que finalmente lleva a muchos de ellos, sobre todo durante las persecuciones de Nerón, los lleva a la muerte, porque ellos se negaban a adorar a los dioses. Si uno ve, por ejemplo, el recuento, uno de los que más me gustan, de Perpetua escribe que cuando la presionan los romanos, incluso su papá, a abdicar del cristianismo, la forma de abdicar del cristianismo era reconociendo el culto al emperador romano. Y ella dijo: no voy a hacer esto. Entonces esa era la diferencia, que el cristianismo era exclusivista en su naturaleza y los romanos no les gustaba eso. Si ibas a incluir a Jesús y a Yahvé en la lista de dioses junto con los demás, no hay problema. Pero los judíos más o menos practicaban, eran lo mismo, igual exclusivista, porque no aceptaban. Sí, pero a ver, como dicen, no somos machos, pero somos muchos. Sí. Y los romanos tenían un interés en mantener el orden con ellos, que finalmente ese orden termina deshaciéndose para el año 67, cuando se arma la revuelta en Jerusalén, y entonces mandan a Tito y sitia Jerusalén, y para el año 70 destruyen completamente Jerusalén. Unos cuantos años después termina la rebelión en Masada. No sé quién estuvieron, alguien de los que estuvieron en Jerusalén por acá. Sí, en Masada, ahí es donde termina la rebelión de los judíos, con varias legiones romanas. Entonces, así que qué tolerantes eran también con los judíos hasta cierto punto, ¿no?
Sí, buena pregunta. ¿Alguna otra? ¿No? Entonces, bueno, aquí está Pablo llegando a esta mansión y llega con este espíritu de adoración. Cuán hermosas son tus moradas, anhelo con el alma los atrios del Señor. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Pero no sería este el destino de Pablo. Pablo esa noche tiene también y aquí cuando dice las barracas romanas, seguramente lo dejaron ahí en la fortaleza Antonia, y es donde Dios le da una revelación. Dice: a la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, por el momento parece que a los judíos se les escabulle la oportunidad de tener a Pablo apresado, se les escabulle la oportunidad de matarlo, pero fíjense, la hazaña y el odio que tenían los judíos contra Pablo era tal que se forma un complot de nuevo, y dice Lucas en Hechos que más de 40 personas, judíos, hacen un juramento y dicen: no vamos a comer hasta que veamos el cadáver de Pablo. A eso se comprometen. Y esto realmente es tremendo, porque gente que se dice judía, gente que se dice seguir al verdadero Dios de Israel, estaban haciendo cosas tremendas, estaban planeando un asesinato que va contra los 10 mandamientos: no matarás. Y aquí realmente lo que está pasando es que tenemos malhechores, lobos vestidos de ovejas. Juan Crisóstomo, a este hombre le llamaban labios de miel por la forma en que predicaba, y si alguna vez pueden leer algunas de sus homilias, de sus predicaciones, son fantásticas. Juan Crisóstomo, mi tocayo, y dice: cuidado con los malhechores disfrazados de piedad y de devoción. Eso era, yo creo que una imagen muy vívida de lo que estaban haciendo estos judíos. Estaban vestidos de piedad y devoción, pero estaban planeando asesinar a una persona. Pero Dios estaba protegiendo a Pablo, Dios tenía un plan, y Pablo sabía que tenía que llegar a Jerusalén. Sucede que aquí el sobrino de Pablo se entera de esto. Ahora es un poco misterioso esta cuestión del sobrino de Pablo. No sabemos si Pablo seguía teniendo una hermana viviendo, pero ustedes saben que Pablo estudió desde muy joven en Jerusalén bajo Gamaliel, y no sería extraño que parte de su familia se haya ido con él en aquel tiempo y se haya quedado en Jerusalén y haya echado raíces ahí. Bueno, sabemos que al menos tenía Pablo un sobrino en Jerusalén, y este sobrino de él, que no sabemos cómo se llama, no lo nombran Lucas, pero se entera de este complot y habla con Pablo y le dice: Pablo, tu vida está en peligro, te vengo a avisar. Y Pablo le dice: ok, te voy a pedir un favor. Ve con Claudio Lisias, el tribuno, y dile todo lo que has escuchado. Entonces Pablo, como ciudadano romano, tenía ciertas libertades y ciertos derechos. No estaba simplemente incomunicado en una celda, aunque estaba preso, tenía la oportunidad de comunicarse, de recibir visitas. Como ciudadano romano tenía muchos derechos en ese aspecto. Y entonces Pablo le dice: ¿sabes qué? Ve con el tribuno, con Claudio Lisias, y dile lo que está pasando. Claudio Lisias viene, lo escucha, y hay algo interesante. Si ven el texto, dice que Claudio lo toma del brazo, de la mano, y lo lleva y le escucha lo que está diciendo, y eso es una señal de confianza. Eso es, estaba leyendo ayer un comentario del Dr. Craig Kinner, que les digo, el comentario es de este grueso y tiene 4 nada más del libro de Hechos,
Y el comentario de él es, este acercamiento es algo de confianza. Entonces empieza ya como que a haber confianza entre Lisias, entre Pablo, entre su familia. Y entonces toman una guardia como de 200 soldados, varios de ellos a caballo. Y fíjense, algunos dicen, bueno, ¿por qué la exageración de tener a tantos soldados para proteger a Pablo? Bueno, primero, Pablo era ciudadano romano, como les dije, y segundo, era muy importante para los romanos mantener el orden. Para ellos el orden era una cosa tremendamente importante, y eso es precisamente lo que hacen aquí. Traen una guardia romana, 200 soldados, y entonces llevan a Pablo a un lugar que se llama Cesarea. Mencionamos que cuando Pablo viene de regreso de su tercer viaje misionero, para ahí en Cesarea, un puerto muy, muy bonito. Vimos unas imágenes la vez pasada. Está a la orilla del mar Mediterráneo. Bueno, de regreso, ahí es donde se queda. Y estando en este lugar, en Cesarea Marítima, no hay que confundirlo, les digo, con Cesarea de Filipos, es un lugar distinto, pero en Cesarea Marítima, ahí es donde estaba presidiendo el gobernador Félix. Y entonces Claudio Lisias le entrega una carta al centurión que va a entregar a Pablo al gobernador Félix, y le manda esta carta. Y es interesantísimo que como historiador Lucas nos deja incluso una carta que le manda un tribuno romano al gobernador Félix de la provincia de Judea. Y esto es lo que dice, está, si quieren leerlo ustedes en su Biblia, está en Hechos 23, 26. Precisamente, por cierto, un dato interesante de este hombre, de Claudio Lisias, así es como se llama el tribuno. Este hombre, sabemos que en su conversación con Pablo, cuando le dice Pablo, oye, ¿se permite esto hacer a los romanos? Y empieza a conversar con él y le dice, bueno, ¿tú cómo obtuviste tu ciudadanía? Le pregunta Claudio Lisias a Pablo. Le dice, porque a mí me costó mucho dinero. Y Pablo le dice, no, yo ya nací romano. Que había varias formas de obtener la ciudadanía de Roma. Una de ellas, obviamente la más fácil, era nacer en una familia romana. Otra era siendo a lo mejor partidario o ciudadano de un lugar al que los romanos les otorguen una amnistía y les den la ciudadanía romana. Entonces a lo mejor un día el presidente de acá diga, bueno, los que viven en Conroe tienen ciudadanía. Podía pasar. Sí, no creo que pase acá, pero se vale soñar, ¿no? Otra forma era que tú fueses un esclavo de un romano y esta persona te liberara de eso y te otorgara la ciudadanía romana. Los gladiadores podían se les podía dar una ciudadanía romana directamente del emperador en los juegos. Y otra forma era enrolándose como soldado romano, y al retirarte tú ya del servicio obtenías la ciudadanía romana. Entonces había varias formas. Hay otra forma muy moderna. Así le pregunté a unos amigos, ajá, ¿de dónde naciste? Aquí en La Pulga. ¿En La Pulga? Sí, putas. No creo que haya funcionado. No creo que haya funcionado así. Pero bueno, esa es otra. Ahora, un dato curioso. ¿Cuándo obtuvo su ciudadanía Claudio Lisias? Bueno, los historiadores piensan que fue un periodo muy específico, porque normalmente cuando un esclavo se le liberaba, que es probablemente la forma en que Claudio Lisias obtuvo su libertad, el esclavo normalmente, como agradecimiento,
se ponía el nombre romano, porque uno tenía que adoptar un nombre romano. Si ven la segunda o tercera clase que vimos, los romanos tenían varios nombres, entonces tenían que adoptar el nombre romano, y ese nombre romano normalmente lo copiaban del emperador romano que les hubiese otorgado su libertad. Entonces Claudio es el nombre del emperador romano seguramente que estaba rigiendo cuando Claudio Lisias se le dio su libertad, y por lo tanto uno puede ver entre qué periodos fue emperador romano el emperador Claudio, el mismo que expulsó a los judíos de Roma, ¿se acuerdan? Y ahí se puede ver más o menos cuándo fue esto. Entonces llega Pablo y el centurión le otorga esta carta de Claudio Lisias a Félix y dice así. Fíjense un poco, acuérdense un poco los hechos que sucedieron y cómo sucedieron, y vean qué es lo que dice la carta, porque es interesante cómo Claudio, yo no sé si manipula la información, pero sí le da un giro interesante ahí. Dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre, es decir, Pablo, fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fíjense, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. ¿Fue eso lo que pasó? Ok. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Esto es un dato importantísimo. Está diciendo, según lo que yo vi, este hombre es inocente. Fíjense lo que está diciendo ahí. Cuando se me informó que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Entonces Claudio Lisias dice: yo soy el tribuno aquí, yo me ocupo del orden, este ciudadano romano, usted es el gobernador, usted ocúpese de este problema. Y se lo avienta Claudio Lisias a Pablo y le manda esta carta, que es una carta, realmente una carta formal, es una carta legal donde está transfiriendo un prisionero romano para que Félix disponga de él. Entonces Félix habla con Pablo y le dice: ok, Pablo, te voy a dar una audiencia, pero vas a tener que esperar a que los que te acusan vengan y hagan sus cargos para escuchar primero de qué se te acusa. Antes de entrar a esos detalles, veamos el currículum de Félix, porque es importante ver con quién estamos lidiando aquí. ¿Quién fue este gobernador Félix? Bueno, irónicamente, Félix, de latín, significa feliz o alegre. Sería como, ¿se acuerdan en el pasaje anterior que vimos a Eutico, que quiere decir suertudo? Bueno, esto es algo similar, pero en latín. De ahí nos viene la palabra feliz. Félix, feliz, es la misma raíz latina. Entonces, el gobernador Félix, y ahí lo pusimos bien sonriente, que de feliz no tenía nada, pero este hombre había estado casado ya con 3 mujeres, incluyendo la nieta de Antonio y Cleopatra. Es un dato histórico, no me lo estoy inventando, ¿eh? Algunos me están viendo como diciendo, ¿será? No, chéquenlo, de veras. No, venga tú, feliz y con 3 mujeres, no. Con una tienda. Tienes que sacar la basura 3 veces, imagínate. Sí, imagínate. La tercera esposa con la que en ese momento estaba él casado era una judía muy joven, una judía de 16 años, que se llamaba Drusila. Y este hombre no tenía la alcurnia de un ciudadano romano de generaciones,
sino que era un esclavo que gracias al poder de su hermano, que estaba muy codeado con la alta sociedad, incluso con el emperador romano, obtuvo su libertad. Entonces imagínense alguien que llega de esclavo a tener una gran cantidad de poder. Ese era este hombre. Referencias: Cornelio Tácito, uno de los grandes historiadores romanos, habla de él y no habla muy bien de él. De hecho, Tácito dice que Antonio Félix practicó todo tipo de crueldad y lujuria, en 3 esposas y la última de 16 años, fundiendo el poder de un rey con los instintos de un esclavo. Esa es la conclusión de Cornelio Tácito. Josefo, Flavio Josefo, del que hemos hablado muchas veces, otro judío que estuvo en las revueltas del año 70 contra los romanos lo capturan y se vuelve el historiador en jefe de los romanos para escribir toda la historia de los judíos. Y él escribe esto de Félix, dice: Félix fue la causa de mucha amargura y fue pronto para usar las armas contra los judíos. Entonces era un hombre cruel, un hombre mujeriego y un hombre sin moral y sin escrúpulos. Este es el hombre bajo el que cae Pablo y que va a decidir el destino de Pablo, a lo mejor. Bueno, unos 5 días después, Félix llama a Pablo a audiencia porque los judíos vinieron ya a acusarle, y en vez de venir ellos a acusarle, se contratan a un abogado romano llamado Tértulo o Tertullus, y el abogado viene y se arma realmente lo que es una audiencia como sería un juicio en términos modernos. Y entonces se dispone Félix a escuchar el testimonio de los judíos en contra de Pablo. Entonces, como buen abogado, ¿qué es lo primero que hace con el emperador, con el gobernador Félix? Le hace la barba. ¿Sí se entiende qué es hacer la barba? ¿No? A ver, los mexicanos sí, ¿verdad? Hacerle la pelota, dicen otros. O sí, pero esa es muy técnica, esa palabra. Lamebotas. Sobarle el lomo para después montarlo. Le empieza a masajear el ego, por decirlo de manera más fina. Sobar el lomo para montarlo. Sí. Eso a los caballos. Lo empieza a adular. Y empieza hablando Tértulo y le dice a Félix: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. O sea, fíjense lo que dicen los historiadores de este hombre y lo que dice el abogado. Lo recibimos todo, en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Pero no me molestaré más largamente. Te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y los cargos son estos. Prácticamente llama a Pablo una plaga. En sus traducciones normalmente se pone Hechos, lo pone como un agitador. Pero la palabra griega que utiliza ahí es una plaga que necesita ser exterminada. Esa es la palabra que usa en griego. Pablo es una plaga y es un líder de esta secta religiosa judía del cristianismo. Y está haciendo revueltas, se dedica a hacer revueltas y a causar problemas. ¿Se acuerdan? La prioridad para los romanos era mantener el orden. Y lo que dice este abogado contra Pablo está tentando contra el orden, contra la pax romana, que era muy importante para ellos. Y no solo eso, sino que Pablo ha
profanado el templo. Que ustedes saben que los judíos reconocían, los romanos reconocían que los judíos tenían derecho de aplicar la pena de muerte a aquellos que se metieran a profanar el templo. ¿Por qué? Para mantener el orden. Entonces presenta sus cargos Tértulo y es el turno de Pablo y le dice: Félix, ok, ¿cuál es tu defensa? De esto es de lo que se te acusa. Y Pablo, sin adulación, sino más bien con un inteligente uso de un juego de palabras, dice: ok, gobernador feliz, soy muy feliz de dar mi defensa. En el español se pierde, pero eso es lo que dice realmente en el griego. Y dice: bueno, porque sé desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo daré mi defensa. No lo adula, obviamente Pablo sabía quién era este hombre, pero Pablo, en cuanto a los cargos, dice: ok, primero, agitador, he estado aquí 12 días, no estoy agitando a nadie. Si se me acusa de ser agitador, ¿dónde están los testigos? Tráiganle a los testigos, porque yo no he hecho nada de esto. Ser líder sectario, no soy un líder sectario, sino que sigo el verdadero cumplimiento de la ley y los profetas por medio de Jesucristo. Eso es lo que yo estoy haciendo. No estoy rechazando mis raíces judías, soy judío, pero estoy siguiendo el camino que lleva la continuación de ese camino, y no soy ningún líder sectario. Y tercera, profanar el templo. No fui a profanar el templo, fui ahí para hacer un rito de purificación, para dar mis respetos al Dios que adoro. Y lo único que hice fue mencionar acerca de la resurrección, y estos judíos perdieron la cabeza por ello. Así que no tienen validez estos cargos. Entonces, habiendo ya escuchado Félix, dice: bueno, no voy a emitir juicio hasta que escuche del tribuno. Entonces él quiere escuchar de Claudio Lisias directamente, quiere escuchar a ver qué es lo que va a decir. Y sucede algo muy interesante en esta época, porque había muchos conatos de revuelta entre los judíos y había mucho interés de parte de los romanos. Miren, lo que sucedía, si tú eras gobernador de una de estas provincias, y si se te iba la provincia de las manos en cuanto al orden, eso ya era tu sentencia de muerte, o por lo menos se te acababa el trabajo. Entonces estos hombres, por medio de corrupción, por medio de dar mordidas, por medio de lo que fuera, querían mantener el orden. Ahora, es interesante aquí que dice: no voy a emitir mi juicio hasta que escuche al tribuno. Pero el tribuno, ya leímos la carta, el tribuno ya dijo: este hombre no ha hecho nada, ¿qué más necesita escuchar? Ya lo tiene por escrito. Es una maniobra nada más. Y algunos historiadores aquí piensan: bueno, seguramente está esperando recibir algo de Pablo. Oiga, Félix, ¿cómo nos arreglamos? ¿Cuánto va a costar salir aquí del bote? ¿Con cuánto? Eso es lo que muchos piensan que está sucediendo aquí. Él ya tenía la carta. La carta decía que era inocente Pablo. Entonces yo creo que es lo que está esperando Félix, que le dé algún tipo de remuneración. Ahora, hay otro dato muy interesante. Acuérdense del valor moral que tenía este hombre tan bajo, y está ahí con uno de los hombres más santos de la historia de la humanidad, y lo deja ahí en limbo, pero a Félix le pica la curiosidad y tiene conversaciones con Pablo, incluso con su esposa Drusila. Y tienen conversaciones, y si leen el recuento en Hechos,
dice que algunas de estas conversaciones, a ver, ustedes conocían cómo era el carácter de Pablo. Pablo, en cualquier momento que pudiera hablar de la resurrección, de su testimonio, de Cristo, lo iba a hacer. Y siempre las conversaciones de Pablo llegaban a un punto de confrontación. Y este tipo de conversación llega un momento en que a Félix le empieza a sentir algo incómodo. Y en esta situación se queda Pablo 2 años. De hecho, si uno va incluso hoy ahí a Cesarea Marítima, yo no sé si sea cierto o no, lo cierto es que Pablo estuvo ahí en esa área y hay un lugar que tienen designado, obviamente saben dónde estaban las habitaciones, las construcciones, y hay una construcción ahí donde se dice que Pablo estuvo preso estos 2 años en Cesarea. Sucede algo interesante acá. Sucede que Félix lo bajan, como decimos, del columpio. Deja su posición, lo bajan de ahí, se mete en problemas por no... incluso, de hecho, Nerón es el que lo baja de la posición. Hay un cambio en el gobierno romano y lo bajan de ahí. Y entonces Félix deja ahí a Pablo sin juicio, sin algún tipo de respuesta, sin algún tipo de conclusión. Y es como, o sea, fui a ver la película de los Avengers hace unos días. Todos me decían que estaba muy buena. Y el final, no lo voy a contar. No hay spoiler, lo pongo. Pero no me gustó la conclusión porque te deja picado. Y a mí no me gusta que me dejen picado. Me cae gordo esperar. Pero esa es la situación en que deja ahí a Pablo y llega un sucesor llamado Festo. Así que vamos a ver la próxima clase quién era este Festo, qué es lo que sucede con Pablo. Pero Pablo estuvo 2 años ahí, no sin antes preguntas y respuestas antes de terminar. ¿Sí? Claro. Cuando usted habla sobre la incomodidad de Félix, es porque Pablo ya había puesto sus raíces en Félix. Pablo, sí, a ver, imagínense, 2 años estuvo ahí preso en un lugar muy lindo en la playa, pero realmente era un lagartijero, ahí era un desierto, no había nada que hacer. Y tienes ahí una persona bastante interesante como Pablo, y le pica la curiosidad a Félix de hablar con él y tener conversaciones. Pero como él es una persona sumamente inmoral, sumamente mujeriego, sumamente corrupto, y Pablo es absolutamente todo lo contrario, pues obviamente las conversaciones que tiene con él le incomodan, porque Pablo no se callaba la boca, era honesto y cada vez que hablaba trataba de testificar acerca del evangelio. Eso es lo que hizo toda su vida, y aquí al final de su vida no hizo diferente tampoco. Entonces, a ver, cuando tú estás mal, cuando estás en pecado, cuando estás haciendo el mal y viene alguien sumamente moral y te empieza a hablar de todo esto, te incomoda y lo empieza a dejar ahí de lado. No hubo un cambio en Félix, claro que no. Si no, lo hubiera liberado, hubiera dicho, no, ya tengo aquí la información del tribuno, él escribió que no has hecho nada, los cargos de los judíos son débiles. Vaya, Félix tuvo toda la autoridad y la libertad de haber dicho, Pablo, no hay problema, puede ser libertado. Y Pablo pacientemente espera ahí 2 años. Imagínate. Bueno, ahorita sigo con ese punto, pero ¿alguna otra pregunta? Yo no sé si se puede hacer una especie de como analogía o comparación en el momento en que Jesús es llevado ante Poncio, y también los argumentos que... Algunos historiadores han hecho ese paralelo. Sí, muy curioso que lo menciones, pero sí, es una observación interesante. Yo no le pondría demasiado
énfasis a esto porque realmente lo que está haciendo Lucas es narrar hechos históricos, ¿no? Pero sí hay cierta analogía ahí y obviamente mucho es, primero porque estás lidiando con un judío y con autoridades romanas y autoridades romanas. La diferencia grande ahí era que Jesús fue tratado como un esclavo, como un malhechor, no tenía la protección de la ciudadanía romana como la tenía Pablo. Pero vamos a ver que después esto, aunque no le termina salvando la vida a Pablo, sí ayuda a que los propósitos que Dios dispuso se cumpliesen. Sí, buena pregunta y buena observación también. Sí. Pastor, solo me llama la atención porque los estados como tal están en obligación de proveer la defensoría al acusado. Y ahora que menciona el hermano, sí me viene a mente de que Pablo toma su propia defensa, la autodefensa. Y nuestro Señor Jesús también. El derecho procede prácticamente de Roma. No, bueno, en derecho romano... ¿No le asignaron a defensor a Pablo, a nuestro Señor? Bueno, incluso en derecho aquí en Estados Unidos, uno puede ser su propio defensor. Así es. Entonces uno no tiene que... En derecho penal. Ellos rescindieron de... Bueno, A ver, a mí me hubiera gustado tener a Pablo de abogado. Sí. Que me asigne uno el corrupto imperio romano, prefiero yo defenderme solo. Y también lo vemos en el caso de nuestro Señor también, que él obviamente es hijo de Dios, pero claro, lo veo en los dos, que ninguno de los dos hizo uso de... Pero como vimos en la clase pasada, el propósito de Pablo no era de liberarse de ahí, era de llegar a Roma. Y Pablo sabía que iba a llegar a Roma. Obviamente no iba a dejar que... él iba a trabajar con Dios en sus propósitos y trabajar alineado con los propósitos de Dios. Pero su propósito no era librarse a toda costa, no era de hacer un complot para salirse de prisión o alguna cosa así. Él sabía bien que el camino que le había trazado el Señor lo iba a llevar finalmente hasta Roma. Y nada más se otorga la defensa propia en derecho penal o criminal en casi todas las naciones, no en el civil. Sí, en el civil, En el civil te pero pueden eso es otorgar. diferente aquí. Sí. En Roma No. En Roma no, obviamente las leyes cambiaron en Roma. Sí. No soy experto en ley romana de aquel tiempo, pero uno podía presentar obviamente su propia defensa y eso es lo que Pablo hace incluso ante el emperador romano. ¿Sí? Pablo era un soldado romano cuando él perseguía al No, cristiano, ¿cierto? no. Pablo era posiblemente parte del Sanedrín. Esto es disputado. Algunos historiadores dicen sí, Pablo era miembro del Sanedrín. Otros dicen no. Como no era casado y no tenía la edad suficiente para ser miembro del Sanedrín, no lo era. Yo no sé, la verdad es un punto que a mí muchos se pelean por eso. A mí realmente no me importa si fue miembro o no fue miembro. Lo que sí es cierto es que Pablo tenía la aprobación del Consejo del Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos, y esto era algo de los judíos, no de los romanos. Incluso cuando vemos el proceso de crucifixión de Jesús, oficialmente los que lo crucifican son los romanos. Los judíos no tenían poder de crucificar a nadie, fueron los romanos, pero los romanos lo hicieron instigados e informados por los judíos para mantener el orden. Obviamente a Jesús se le acusa de sedición, de ser un sedicioso por no querer apelar al emperador romano, pero no se le acusa, no fueron los judíos o los soldados. Los judíos tenían una guardia en el templo que era reservada y comandada por el Sanedrín, incluso por el sumo sacerdote. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que en la tumba Mateo dice que se puso una guarda, no sabemos si fue una guarda romana o una guarda judía, porque no nos dice el texto. Muchos asumen que fue una guarda romana, pero no lo dice el texto. Entonces, Pablo no era soldado necesariamente, era posiblemente miembro del Sanedrín
o al menos era un miembro influyente de la élite judía y estaba apoyado por el Sanedrín porque tuvo cartas para ir a perseguir a los judíos. ¿Algo más? Bueno, terminemos entonces aquí. En Hechos 23, 35 dice: te oiré cuando vengan tus acusadores. Yo creo que una de las cosas más difíciles para mí, en lo personal, es esperar. Hay veces que Dios nos pone en el limbo y nos pone a veces por una situación muy particular, y aquí a la mente me viene la vida del rey David. El rey David fue preparado por Dios, dejándolo crecer y madurar, cuidando un montón de ovejas apestosas durante décadas. Y esa fue su escuela. Y a veces la escuela que Dios nos manda es, ¿sabes qué? Espera. Y Pablo, yo me imagino que se ha de haber arrancado los pelos esos 2 años que estuvo ahí, o los que le quedaban, y por eso así quedamos. Pero Pablo estaba ya seguramente cansado de esperar, pero él tenía muy en claro que Dios le iba a llevar a cumplir su destino en Roma y a ser testigo de él. Y a veces nos toca esperar. Hay veces que no queremos esperar, queremos tomar la situación en nuestras manos, pero toca esperar. Hechos 24:10 dice: habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, este respondió. ¿Y cómo respondió Pablo? A mí me sorprendió una vez que Mark Lanier, que es miembro de nuestra iglesia, que él es el autor de mucho de este estudio y que es uno de los abogados más eminentes de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes sepan, pero muchas compañías lo contratan simplemente para tenerlo de su lado, para no tenerlo del lado enemigo. Y él una vez en una clase dijo esto, dijo: les voy a dar el secreto más importante para tener éxito en el mundo de las leyes y en el mundo de los juzgados. Es esto. Se los paso. ¿Hay algún abogado aquí? Ok, se los paso. Sé honesto. Sé honesto. Di la verdad. Y eso es lo que Pablo se limitó a hacer. Aquel otro llegó con un montón de jerga y empezó a adular al gobernador, y Pablo simplemente dijo: ¿sabe qué? Le voy a hablar con la verdad. Hablemos con la verdad, y como dijo el Señor Jesús, la verdad nos hará libres. Pablo vivió libre porque vivió en la verdad. Dice el texto en Hechos 24:25, Félix se espantó y dijo: ahora vete. Ahora vete. Me da tristeza el caso de Félix. Yo pienso en Gálatas 2 cuando dice Pablo que estuvo 2 semanas con el apóstol Pedro, hablando del evangelio y compartiendo con él acerca del Señor Jesús. Y este hombre, Félix, no tuvo 2 semanas con Pablo, tuvo 2 años de estar con él, de estarlo escuchando. Y yo no sé cuántas veces habrá escuchado el evangelio Félix, pero su corazón estuvo tan duro que jamás se acercó, por lo menos en los registros que tenemos, se acercó al evangelio. Tenemos una oportunidad aquí y ahora y hoy de acercarnos al evangelio. Por eso no dejemos una oportunidad como estas de acercarnos a Dios para otro día, porque no sabemos si vamos a estar aquí
al otro día. Félix necesitaba a Cristo, pero lo rechazó. No hagamos nosotros el mismo error.